decisiones. Gracias a ti, Simón. Ahora. Gracias a la ministra también. Y ahora tomamos contacto con la Caro Cárcamo, que se encuentra con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Vamos contigo, Caro. Hola, buenos días ahí Buenos el días, panel, buenos días a la gente que nos acompaña todas las mañanas y mucho gusto. Sí, pues hoy día también un día importante, 7 comunas comienzan esta cuarentena total y me gustaría, como tú decías que me acompaña aquí Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, preguntarle si en estas reuniones bisemanales, si en este acuerdo, digamos, el Colegio Médico estaba por esta apuesta de cerrar solo 7 comunas de la región metropolitana, Isquia. Bueno, muy buenos días. Desde el domingo pasado que empezamos estas reuniones de la mesa social, empezamos a plantear muy fuertemente como colegio que era importante avanzar en las medidas restrictivas como la cuarentena, sobre todo en las regiones que ya se nos habían mostrado elementos de que había transmisión comunitaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que apoyamos la agenda del gobierno de poder fortalecer mucho el testeo, el diagnóstico, la trazabilidad y justamente el seguimiento de los pacientes, sabemos, porque nosotros somos quienes implementamos estas medidas, que hemos tenido algunas limitaciones para aumentar el testeo, para poder cumplir con el seguimiento de los pacientes, y así también lo ha dicho el comité asesor. Para poder dar un lapsus de un mejor montaje, entendemos que ellos han tenido que evaluar una serie de otras variables para poder implementar esto. Creemos de todas maneras que a pesar de las dificultades, y vamos a tener que ver cómo las personas reaccionan y cómo se da el funcionamiento de estas comunas, poder avanzar en el mediano plazo a un cierre de la región metropolitana completa, como también a las regiones que tienen transmisión comunitaria hasta optimizar ese manejo. También hablábamos antes de pasar ahí al panel con Isquia de tratar de que este examen sea gratuito. ¿Eso ya está en la mesa? ¿Se ha discutido? Era algo que ya habíamos conversado con el ministro de Salud en la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, porque evidentemente no solo al compararnos con la región, sino que también porque eso puede ser una puerta que limite el diagnóstico. Y la estrategia chilena se basa justamente en poder diagnosticar a todos los pacientes e intentar contener. Yo creo que hoy día, con lo que está pasando con el cierre de las comunas, todos los ciudadanos del país tenemos que dimensionar también lo que significa el cierre, cómo vamos a empezar a normalizar ese funcionamiento, cómo vamos a albergar también a las personas que no tienen dónde hacer este aislamiento. Recordemos que hay muchas personas que no tienen un hogar para poder quedarse en sus domicilios. ¿Dónde los vamos a albergar? Porque evidentemente todos los ciudadanos del país corren un riesgo de contagiarse, y sobre todo cuando empiecen las más bajas temperaturas, que esta no sea en las condiciones adecuadas. Hola, Isquia, muy buenos días. Chicos, lo estaba escuchando. Sí, Diana de aquí del estudio, quería preguntarte, porque tú dices que hay que avanzar en esta cuarentena total al resto de la región metropolitana. O sea, ¿tú irías a esta cuarentena total a todo el resto de las comunas y cuánto? Bueno, nosotros lo hemos planteado desde la primera reunión que tuvimos con el presidente, en realidad, sobre todo porque esta estrategia de diagnóstico y de seguimiento todavía tiene que perfeccionarse, y además porque tenemos la sensación de que hay muchos ciudadanos de la región metropolitana y de las regiones con transmisión comunitaria que todavía no comprenden lo que enfrentamos. Sabemos, y yo agradezco a todos los ciudadanos que ya se han alineado con que estamos en un desafío que es colectivo, que nos tenemos que cuidar entre todos, y han tomado medidas, muchos las han hecho, los empleadores han tomado acciones, pero evidentemente esto tiene que llegar hasta los últimos ciudadanos del país para poder tener estrategias que funcionen. Hoy día debe primar esta sensación de que somos un colectivo, porque conductas egoístas de forma individual nos ponen en riesgo a todos. Isquia, buenos días. Te quiero preguntar con respecto a lo que pasa. Claro, estamos todos preocupados por Santiago, porque concentra principalmente el 50% de los contagios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cómo se está monitoreando la región del Biobío, toda la parte de Concepción, por ejemplo? Bueno, justamente ayer tuvimos una teleconferencia con los presidentes de los distintos consejos regionales y hay varias comunas que nos llaman la atención. Por un lado, en la zona norte tenemos muchas limitaciones diagnósticas.
todas las regiones del norte envían sus testeos a Antofagasta, que ha tenido algunas limitantes diagnósticas por materias de reactivo, a pesar de que tienen pocos casos, y versus lo que está ocurriendo en el sur, donde en ciudades como Punta Arenas vemos una gran cantidad de casos, y también evidentemente lo que tú señalas, Biobío, Ñuble, donde se han ido concentrando muchos de estos casos y que se requieren mayores medidas por parte de todos los ciudadanos, porque si no, lo único que podemos hacer es retrasar los aumentos de las curvas. Y recordemos que estamos en la estrategia de aplanar la curva, y como todos nosotros somos susceptibles, si no hay cambios de conductas individuales, si no hay medidas por parte de la autoridad, lo más probable es que el impacto sanitario que estamos intentando no tener en el país, de todas maneras va a ocurrir. Sí, bueno, además eso me imagino que puede implicar ya una cuarentena total, ¿cierto? Es lo que viene a futuro también en regiones. Lo que ha planteado el gobierno y los elementos que nos han dado es que ellos no es que estén en contra de avanzar esa cuarentena total, saben que en el país hay que hacerlo, pero están tomando las medidas para poder garantizar la operatividad, porque justamente hemos visto el día de ayer muchos ciudadanos partieron a los supermercados frente a este anuncio. Yo intentaría explicar que los supermercados van a seguir abiertos, van a existir mecanismos de tener permiso y se están garantizando las condiciones de abastecimiento. Es por eso que ir a acaparar o intentar hacer compras muy masivas para una gran extensión de tiempo, quizá justamente puede restringir el acceso a alguno de esos suministros básicos a otros ciudadanos, y después de que esas personas salgan en condiciones que no van a ser las más seguras. Es por eso que tenemos que tener esta conciencia, no solamente individual, sino que también del otro, y justamente lo más probable es que vayamos avanzando prontamente, y es lo que también nosotros le hemos pedido al gobierno, que los vamos a respaldar en un avance importante, sobre todo en esta etapa, para poder fortalecer diagnóstico y contener los casos. Isquia, quería preguntarte respecto a los fallecidos. Lamentablemente ya tenemos 3 fallecidos, los 3 pertenecientes al grupo etario de mayor riesgo, como sabíamos desde el comienzo, personas de la tercera edad. Quería preguntarte por el indicador. ¿Se esperaba tener 3 fallecidos con esta cantidad de contagios? ¿Y a cuántos fallecidos podríamos llegar? Bueno, gran parte del desafío es justamente mantener tasas de letalidad como los países orientales, que tuvieron más experiencia y que no sobrecargaron su sistema sanitario. Tenemos que también transparentar de que aquí evidentemente vamos a tener fallecidos. El tema es que la cantidad de ellos aumenta de forma sustantiva si es que no tenemos respuesta sanitaria y si se nos contagian todos los pacientes al mismo tiempo. Si ocurre eso, ese es un escenario muy negativo, donde evidentemente vamos a tener mucha mayor letalidad que la esperada. Entendemos que este es un virus que todavía no tiene un tratamiento directamente efectivo para su tratamiento, tampoco tenemos disponibilidad de vacunas, y hay evidencia bastante modesta a distintas estrategias terapéuticas que sí ha tenido algunos resultados en algunos pacientes, pero que todavía no es que se pueda asegurar solamente con el ingreso a una unidad de cuidados intensivos que los pacientes no van a fallecer. Es por eso que tenemos que seguir todos muy conscientes de que tenemos que intentar no contagiarnos todos al mismo tiempo, no saturar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos de nuestro país y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, y nosotros vamos a estar impulsando que el gobierno siga avanzando en las medidas restrictivas, justamente porque todavía no tenemos además reconversión de camas ni expansión. Es por eso que ya hay unidades de cuidados intensivos que están un poco ya saturadas en su capacidad, y por lo mismo hemos pedido que esas medidas se instalen ahora para darnos más tiempo para preparar a la red sanitaria para poder responder de mejor manera. O sea, efectivamente lo que tú dices es lo que venimos escuchando hace tiempo, que no hay que colapsar los sistemas de salud, porque justamente con un tratamiento a tiempo o con una hospitalización a tiempo se evitan muertes. Isquia, quiero volver un poco al tema de la cuarentena, porque si tú dices que el resto de las comunas de Santiago al menos debieran sumarse a esta cuarentena total, eso querría decir que las comunas que ya están en cuarentena total se van a alargar por mucho tiempo más.
la cuarentena? Es muy probable, en el peor de los escenarios, si es que el invierno y los otros virus respiratorios se comportan en el más malo de los modelos, podríamos estar varias semanas en esto, para que la gente se haga la idea de que esto no es que las medidas se vayan a ir relajando, sino que lo más probable es que van a ir endureciéndose y extendiéndose en el resto del país. Es por eso que tenemos que empezar a normalizar esto de tener que pedir permiso hasta de poder pasear al perro, y por eso yo también quiero agradecer que se haya podido incorporar en el instructivo del gobierno tanto a las personas que requieren asistencia, a nuestros pacientes que muchas veces van a tener que asistir a controles, a retirar fármacos, como también obviamente el personal de salud, pero también lo que ustedes preguntaban delante, los pacientes con trastorno de espectro autista que requieren, que son personas que obviamente estando confinadas en su casa muchas veces no van a lograr como comprender, y eso les va a producir un mayor malestar, y es por eso también que personas que han ido grabando a vecinos que los ven paseando por la calle, también tienen que estar conscientes que hay algunos de ellos que pueden tener estos trastornos de espectro autista y que obviamente no tenemos que salir a retarlos ni a funarlos ni nada por el estilo, porque ellos lo requieren y la autoridad lo ha autorizado. Lo que no necesitamos son aglomeraciones. Una persona podría salir sola con su acompañante por alrededor de las cuadras. Exacto. Hay un tema que es bien preocupante para mi gusto, que tiene que ver con el porcentaje de personas en Chile que ha presentado fiebre como un síntoma de coronavirus, porque cuando esto comienza en China se hablaba claramente de que la fiebre era como un requisito sine qua non para consultar y luego tener otros síntomas. Sin embargo, aquí solo un 9%, lo dice hoy día Publimetro, solo un 9% de los casos positivos por coronavirus reportó este síntoma en nuestro país. Titula Publimetro, sorpresa, la fiebre no es un síntoma relevante entre los contagiados chilenos. ¿Qué pasó? ¿El virus mutó? Tenemos dudas del registro y de hecho entiendo que ustedes se están fijando en la publicación previa, pero la que se presentó el día de ayer, que tiene muchos más datos, ha ido mejorando, pero falta todavía incorporar, por ejemplo, el personal de salud afectado. Si ustedes ven la del día de ayer, que salió bien tarde, no a las 9 de la mañana como esperábamos, pero que agradecemos el esfuerzo que ha hecho epidemiología por aumentar los datos, habla de que fiebre tiene 98 pacientes, que es un 69%, bastante distinto al reporte inicial. Estamos revisando lo de EpiVigila, que es una plataforma donde los médicos tenemos que meter a todos los pacientes sospechosos y posteriormente confirmarlos. Es algo que con el doctor Rafael Arauz del Ministerio de Salud hicimos un hincapié muy grande, y aprovecho esta instancia para hacer el llamado a todos nuestros médicos a tener su clave, y justamente ahí uno tiene que señalar qué síntomas tiene el paciente, y al parecer teníamos un problema, pero por lo menos acá está alrededor del 70% de los pacientes que presentan fiebre. Eso está en la definición de caso sospechoso, así que quienes presenten síntomas respiratorios altos, es decir, menos de 15 días con tos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre sobre 37,8, tienen que acudir a los servicios de urgencia, señalarlo previamente, si tiene acceso a una mascarilla, ponerse la mascarilla antes del traslado para evitar no contagiar, y al acudir al servicio de urgencia avisar para que puedan segregar. Estamos intentando que los servicios de urgencia trabajen a segregar a los pacientes que vienen con síntomas respiratorios de los otros pacientes, porque los pacientes se siguen enfermando de apendicitis, colecistitis, de infarto y de todas las otras patologías, y la idea es que las urgencias no sean el espacio de contagio, y es por eso que idealmente todas las casas tienen que tener un termómetro disponible, aprender a tomarse la temperatura, y si tiene estos síntomas, tomarse la temperatura por lo menos 2 veces al día. También es que es importante decirle a la gente que nos está viendo en este momento, claro, parten estas 7 comunas, pero lo más probable es que todas las otras comunas de Santiago tengan que preparar. ¿Cuál es el llamado?
de todas maneras, todos tenemos que mirar ya los instructivos que han salido y también empezar a desarrollar la paciencia, porque lo más probable es que vamos a entrar a estos periodos de confinamiento, que estos no van a ser breves, que quizás van a ser muy reiterados en el tiempo, y como señalaba antes, en la peor de las proyecciones, esto puede llegar a durar más de 3 meses, hasta 8, si es que los resultados son muy malos. Es por eso que estábamos esperando que estas medidas se tomaran precozmente y vamos a seguir apoyando al gobierno para que idealmente evolucionemos en la cuarentena total de la región metropolitana, de todas las regiones con transmisión comunitaria, como también establecer cordones sanitarios para aquellas regiones que tienen pocos casos, para que no los importen desde otras regiones del país. Bueno, muchas gracias, Isquia, por esta entrevista, sin duda datos fundamentales, y bueno, hay que aprender, hay que acostumbrarse y por supuesto hay que tomar todas las medidas con responsabilidad. Así es, Caro, y acostumbrarnos, porque como dice Isquia, esta cuarentena total puede durar bastante, al menos en la región metropolitana. Gracias a ti, gracias a Isquia por esta conversación y por aclararnos tantas dudas. Buenos días. Oye, ya nos acompaña en el estudio el ministro de Economía, Lucas Palacio. Gracias por estar acá, ministro. Muy buenos días. Gracias a usted. Buenos días, ministro. Un poquitito